verdad o mentira. ¿Es el Espíritu Santo creador? Sí. ¿Es el Padre creador? Sí. ¿Es Jesús creador? Sí. ¿Tiene Cristo poder creador? ¿Sí o no? Dice el versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué dice ahora? Creyeron en él. ¿Por qué creyeron? Porque vieron la manifestación del poder de Jesús. Mi pregunta, ¿es el Espíritu Santo creador? Sí. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. El Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado, la creación del mundo. Exaltada Jesús, página 373. Después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Entonces Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Exalta a Jesús, página 373. La creación del mundo exalta a Jesús como el Creador, y no al Espíritu de Dios como Creador. Dios el Padre es el proveedor de todas las cosas. Cristo su Hijo es el medio que usa Dios para crear todo. Por medio de su Hijo es que existen todas las cosas. La palabra todo, literalmente se entiende todo. Fuera de Él no existe otro. En Cristo se da el principio de todo lo creado. El Espíritu Santo como Creador le quita todo lo que Dios el Padre dio a su Hijo, ser el Creador. Génesis 1:1 y 1 de Corintios 8:6. ¿Es el Padre creador? Sí. ¿Es Jesús creador? Sí. Ahora necesitamos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sentado en su trono. Hoy día, triste y lamentablemente, se están haciendo comentarios muy al margen de la Biblia acerca de la persona y obra del Espíritu Santo. Y están haciendo mucho daño. Si usted saca el Espíritu Santo del plano, la pregunta es, ¿quién convencerá de pecado, de justicia y de juicio? Porque Cristo declaró que es el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. La Biblia dice que el que produce el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo, que el que produce el arrepentimiento es el Espíritu Santo, que el que produce la conversión es el Espíritu Santo, que el que produce la regeneración es el Espíritu Santo. Cristo anunció que entregaría y entregaba a la iglesia al Espíritu Santo para que la dirigiera. ¿Es correcto o no es correcto? Quite el Espíritu Santo y que queda, ¿qué le pasa a la iglesia cristiana? Se viene abajo, se viene a pique. Todos los que amen a Cristo serán amados por el Padre, y Él se les manifestará. En todas sus emergencias y perplejidades tendrán el auxilio de Cristo. Que Cristo se les manifestara y que al mismo tiempo fuera invisible para el mundo, era un misterio para los discípulos. No podían entender las palabras de Cristo en su sentido espiritual. Estaban pensando en una manifestación externa y visible. No podían entender el hecho de que podían gozar de la presencia de Cristo mientras éste fuera invisible para el mundo. No podían entender el significado de una manifestación espiritual. Elena G. de White, Cada día con Dios, página 143. Vemos ahora entonces las evidencias bíblicas que muestran que el Espíritu Santo tiene su trono, que el Padre tiene su trono y que Jesucristo tiene su trono. Esto es de vida o muerte. Son evidencias bíblicas. Por eso el método bíblico gramático descriptivo no es lo que dice el predicador, no es lo que opina el predicador, es lo que dice la Biblia. En el libro de Ezequiel capítulo 1, versículo 4 y versículos 26 y 27 encontramos estas declaraciones. Ponga cuidado. Ezequiel capítulo 1, versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. ¿Y qué dice ahora?
y en medio del fuego algo que parecía como, ¿qué cosa dice? Como bronce refulgente. Ponga cuidado a eso. Los versículos 26 y 27, ¿qué dicen? Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Pregunto, ¿está viendo el profeta un trono? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Hay una persona sentada en ese trono? Sí. De la cintura para arriba, ¿cómo es esa persona? Refulgente como el bronce. Y de la cintura para abajo, fuego, como fuego. Cuando usted tenga tiempo, léase el capítulo 1 completo y verá quiénes están debajo de esa plataforma donde se apoya el trono. Y van a ver querubines con 4 alas y con 4 caras. En el capítulo 8 aparece otra vez ese trono que está en el libro de Ezequiel. Capítulo 8, versículo 2, versículo 3, y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde su lomo para abajo, fuego, y desde su lomo para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las... En la visión de Ezequiel, Dios tenía su mano debajo de las alas de los querubines. Esto enseña a sus siervos que el poder divino es lo que les da éxito. Obrará con ellos si quieren apartar la iniquidad y llegar a ser puros en su corazón y vida. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 704. El contexto de esta cita de Elena no habla de un Dios Espíritu Santo, sino de Dios el Padre con su Hijo. Aquí el pastor quiere enseñar que era la mano del Espíritu Santo para dar a entender que era otro ser de la deidad. Pero eso no dice la pluma inspirada ni las Escrituras. Quedas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celo. ¿A quién estaba mirando Ezequiel? Estaba mirando al Espíritu Santo sentado en su trono. Esta interpretación es falsa. La Biblia dice que la mano del Señor Dios cayó sobre mí allí. Como antes en Ezequiel 1:3, 3:14 y 3:22, Ezequiel sintió la presencia y la fuerza de Jehová sobre él. Como dice aquí, vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Ezequiel 3:22. Claramente, no se refiere a un Dios Espíritu Santo, quien lo tomó, sino Jehová mismo. Podríamos decir que ese Espíritu era el Espíritu de Cristo. Leamos. Escudriñando qué persona y qué tiempo, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Primera de Pedro 1:11. La pluma inspirada no dice que fue el Dios Espíritu Santo quien hablaba sino Cristo mismo de forma invisible. Era la voz de Cristo y no la voz de otro ser de la deidad que hablaba a Ezequiel. Leamos. Fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. El apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia cristiana, dice que los que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Primera de Pedro 1:10, 11. Es la voz de Cristo la que nos habla por medio del Antiguo Testamento. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Historia de los patriarcas y profetas, página 33. ¿Tiene un trono el Padre o no? ¿Tiene un trono el Espíritu Santo? ¿Tiene un trono? Solo sacando de contexto es que se puede explicar, pero las Escrituras no enseñan 3 tronos, sino el trono del Padre y el trono de su Hijo. Veamos el trono del Padre y de Cristo.
Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21, dice la pluma inspirada. Cristo sufrió por nosotros más allá de lo que podemos comprender, y deberíamos dar la bienvenida al padecimiento y la prueba que debamos soportar por amor de Cristo, para que podamos ser vencedores como Cristo venció y ser exaltados al trono de nuestro Redentor. Debiéramos considerar la vida y los padecimientos de nuestro precioso Salvador en nuestro beneficio y recordar que si no estamos dispuestos a soportar la prueba y el conflicto, si no estamos dispuestos a ser partícipes con Cristo de sus padecimientos, se nos encontrará indignos de sentarnos con Él en su trono. El Cristo Triunfante, página 199. Trono Jesucristo. Veamos